va a ser la presentación, doctora, y el ponente. Ah, ok. Entonces ya. Sí. Órale. Gracias, gracias. Pues puedo usar ese mismo, ¿no? Dame, doctora, si gusta. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, me presento. Yo soy Elena Centeno García. Soy la coordinadora del Seminario Universitario sobre Investigaciones en Hidrocarburos. Y bueno, tengo el gusto de presentar a nuestro ponente del día de hoy, pero antes que nada quería agradecer a las autoridades de la Facultad de Ingeniería, del posgrado en Ingeniería, por tener esta participación. Pues todos somos el seminario, entonces como miembros del seminario, pues poder ser la casa en donde se lleva a cabo esta ponencia. Y bueno, a darle las gracias a nuestro ponente, el ingeniero Fidel Sánchez, por estar con nosotros. Les voy a leer algunos puntos de su semblanza. Él estudió Ingeniería Geofísica aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, se vuelve a su casa, a su alma mater, y ha estado con más de 30 años trabajando en la industria de los hidrocarburos y ha estado sobre todo vinculado a proyectos de tecnología, servicios y consultoría. Inició su carrera profesional en el tema de adquisición sísmica, procesamiento e interpretación sísmica, y bueno, ha estado en varios cargos académicos, administrativos, académicos nosotros, administrativos y académicos también, porque hemos tenido el gusto de tenerlo aquí enseñando también en la Facultad de Ingeniería, y bueno, trabajó durante 20 años con Schlumberger, ¿no? Que justo, SLB. Teniendo sobre todo a su cargo el desarrollo de negocios, líder digital y gerente de cuenta. Y pues sin más, quisiéramos darle las gracias. Actualmente el ingeniero Fidel Sánchez trabaja como consultor independiente y es un honor que tomara su tiempo para venir a darnos esta plática que se llama Desafíos del subsuelo y la era digital, caso de éxito de estrategias basadas en la nube para el Golfo de México. Pues muchas gracias y le damos un aplauso para recibir. Buenas tardes. Muchas gracias en principio a la facultad, al posgrado, al seminario por esta invitación. Es un honor, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, ¿de dónde nace este tema de desafíos del subsuelo y el área digital? Pues en la industria de la energía, de los hidrocarburos, es común escuchar cada vez más frecuente que las reservas del país se están agotando. Por lo cual esa necesidad de nuevos descubrimientos pues lo que le da continuidad a la exploración en aguas costa afuera, y obviamente después el desarrollo. Pero sin embargo, las características de la geología, la complejidad en el Golfo de México, pues hace que se encuentren diferentes desafíos. Cada vez más el petróleo fácil, pues escuchamos también que se está acabando, entonces toca ir a lugares más que es más difícil para poderlos descubrir y posteriormente extraer. En la parte digital, pues hemos, con este tsunami del concepto digital, pues hemos visto empresas desaparecer, empresas que van a desaparecer y empresas que se han logrado afianzar porque se están transformando. Y aquí presento un ejemplo simple, no voy a hablar de Lego, pero básicamente Lego era una empresa que pues, fabricaba estos ladrillos y básicamente se vio casi en la bancarrota, ¿no? Por ahí en el 2003 estaba a punto de desaparecer, pues tuvo que ponerse a reinventar su modelo de negocios. Actualmente Lego pues tiene sus propios videojuegos que se pueden correr en línea, le apostó a la robótica. Por ahí más recientemente lanzaron una película pues mostrando que tenían una capacidad importante en la parte de innovación, pero prácticamente pues, fue la transformación digital.
Y al igual que Lego, en nuestra industria, en la industria de hidrocarburos, pues las empresas de servicios, la industria en general, empezaron a ver un área de oportunidad o una necesidad en que debían de empezar también a pensar en una transformación digital. SLB lo empezó, en general las empresas de servicio, dentro de ellas SLB, por ahí del 2017, empezaron a cambiar su estrategia y buscando pues desarrollar lo que podía ser lo que apalancara los servicios del futuro. Y en el tercer trimestre del 2017, SLB lanza lo que ellos llamaban o llaman el ambiente cognitivo, que digamos en términos simples es la plataforma digital. Y prácticamente en estas mismas, 2 años después, ya con un poquito de madurez en esa plataforma digital, nos invita Pemex para plantear, decir, tengo un problema o tengo una necesidad fuerte para descubrir nuevos yacimientos y que me ayuden a recuperar las reservas del país. Entonces básicamente de lo que ellos buscaban, dice, oye, esta ola o este tsunami digital, ¿habrá algo que nos pueda ayudar a lograr ese objetivo o ese reto que tenemos? Y básicamente con ellos empezamos a arrojar una serie de ideas, viendo, tomando la analogía del Lego, qué teníamos que hacer para cambiar la manera que se estaban haciendo las cosas y si la tecnología disponible en aquel momento realmente pudiera ayudar. De ahí que empezamos a ver el término de transformación digital, pero adoptamos una definición dentro de muchas que nos encontrábamos, y una que nos había gustado, que era transformar, pero desde lo importante, desde el core, desde lo que queremos transformar, las personas, la cultura, y el término digital, aprovechar todas esas tecnologías que nos van a ayudar a lograr esa transformación. Básicamente, entonces las empresas también, otra de las cosas que veíamos, que las planeaban en promedio a escalas de 5 años, pero veíamos que planear a 5 años cuando había competencias disruptivas donde podían hacer las cosas más rápido y mejor, pues realmente no nos permitía que hiciéramos una planeación a tan largo plazo. Entonces veíamos que deberíamos hacer una planeación a más corto plazo, hacer los ajustes que sí podía ser a más largo plazo, pero íbamos midiendo, posteriormente haciendo cambio de rumbo conforme se fueran necesitando. Y de ahí que básicamente nos invitan a hacer el diseño de lo que podía ser un proyecto que podía ser un proyecto piloto en 2 áreas piloto, que pudiéramos probar si efectivamente estas tecnologías nos pudieran ayudar. Y por ahí del 2019, pues nos embarcamos en esta tarea. Pero ¿por qué seleccionan a SLB? Ya viendo más empresas que podían tener las características similares o tecnología similar. Resulta que en ese entonces era la más avanzada, que podía combinar diferentes elementos digitales que pudiéramos integrar junto con especialistas, hablar de colaboración, integración de datos de diferentes dominios que se pudieran hacer. Entonces, el reto era, ok, ya tengo la tecnología, pero resulta que tampoco las empresas estábamos preparadas internamente, no teníamos un equipo digital. Teníamos un equipo que sabía o que venía ayudando ya tradicionalmente al cliente, a través de diferentes proyectos en las diferentes tareas dentro de la parte de descubrimiento, digamos en toda la parte que corresponde a exploración y en la parte de producción, pero no lo habíamos manejado desde la parte digital, entonces también teníamos un problema. Entonces por ahí se conforma un grupo, había 2 vertientes, las que iban más sobre como la venta clásica de soluciones y productos, y otra vertiente que era un grupo más consultivo que se empieza a conformar con esa visión, y pues empezamos a armar un equipo. Me toca ser el 6º integrante del equipo
para poder abordar estas temáticas con el cliente y me dan el rol de líder digital. Y básicamente me lo dan digamos, a lo largo de mi trayectoria profesional, pues había estado desde digamos, en los inicios, estuve vinculado en la introducción de los primeros sistemas interactivos, que a propósito hago el comercial, el primer sistema interactivo que hubo en el país, lo compró la UNAM, el posgrado de ingeniería, antes que Pemex. Posteriormente Pemex inundó el mercado con esos sistemas. Actualmente se siguen utilizando, obviamente, las versiones ya más modernas, pero pues esa parte nos tocó colaborar. Estuvimos apoyando a Pemex también en otras etapas en temas de seguridad informática. Apoyamos a Pemex, el comercio internacional, cuidándole las puertas en España, en Londres, Houston, México, en aquella época, Pemex Gas y Petroquímica Básica, Pemex Refinación, Pemex Exploración y Producción. Posteriormente ayudamos a algunas dependencias de gobierno también en esas épocas, al IPAP, la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en lo que se fueron fortaleciendo en temas de seguridad informática. Posteriormente en Pemex volvimos, pero ya apoyándoles en la generación de lo que fue el Centro de Generación de Localizaciones. También en alguna época fue un centro importante, y hasta el proyecto actual. Entonces, pero ¿cuáles eran las tendencias o qué era lo que veíamos en esos estados? Estamos hablando ahí alrededor del año 2019, como venía mencionando, y el Foro Económico Mundial decía que para la industria de petróleo, pues veían que podía traer alrededor de 1.5 billones de beneficios. Sin embargo, un año después hablan de 2.5 billones de dólares y hoy día para la economía mundial hablan de 100 trillones de dólares. Entonces veíamos evidencia suficiente de que la transformación digital podía ser algo que nos pudiera ayudar en el reto que nos estaba planteando el cliente. Otra de las tendencias que veíamos, algo que se mencionó en el cuarto informe de la revolución industrial en Londres, fue sobre la necesidad de pasar a un modelo de estar impulsado por los datos, que era como un imperativo global. Y entonces, por lo tanto, veíamos que la transformación digital y un modelo impulsado por datos, pues era algo que debería de estar vinculado. Y tomábamos hoy también dentro de la definición de que la transformación pues se basa en las personas, la tecnología, los procesos y los datos, tomado de Carl Rogers. Sin que sea menos importante, básicamente recordar que pues, los datos son los que sustentan y habilitan el negocio, pero son las personas las que sustentan a los datos y a la transformación. Otra de las tendencias que veíamos es de que, bueno, por esas épocas estaba más fuerte el rumor también de que los hidrocarburos se iban a acabar, se hablaba de la transición energética, que lo que podemos ver en la gráfica más bien es una adición energética, donde pues el hidrocarburo, al menos proyectado en los últimos 25 o 30 años, pues pareciera que va a haber una dependencia importante aún, ¿no? Proyectado el 2030, pues parece que el 75% ese es un número considerable. Por lo tanto, creo que el reto que tienen los exploradores, en este caso los operadores dentro de sus departamentos que se dedican a la exploración, pues es un área de oportunidad, ¿no? Hay un mercado y es importante para restituir las reservas del país. Bueno, la energía, pues también descubrir energía pues requiere de datos. Aquí lo que veíamos en un proyecto típico de exploración, en un flujo de trabajo de exploración en la cadena de valor vemos que el enfoque pues va desde lo regional, cuando empezamos a verlo a nivel de la cuenca, a nivel de los plays, y después se va haciendo más fino en la medida que vamos pasando a los campos hasta que finalmente llegamos al dominio de los pozos, pasando con los diferentes dominios de datos, ¿no? De diferente tipo de datos, hablando de la sísmica
y datos, digamos, en general. Lo que veíamos que para el reto que nos estaba planteando el cliente, pues sí, teníamos, cómo podíamos ayudarle a la maduración de oportunidades, pues teníamos que partir del desafío tradicional de descubrir, identificar, hasta descubrir el dato, pero tenía que ser en una ventana de tiempo más corta. Básicamente, pero creíamos que la tecnología nos podía ayudar a cortar, a hacer lo mismo que hacíamos en un flujo de trabajo, pero más rápido. Otra de las tendencias que estábamos viendo era, y que también pues, se convierte en un desafío porque parece mentira, pero en la época actual cuesta trabajo, cada vez que se empieza un proyecto, todos los datos disponibles, y es mucho el tiempo que se invierte preparando la información hasta que después se logra integrar en un sistema, analizarla hasta que se pueden tomar decisiones ya informadas, ¿no? Para poder decidir en una inversión. Y para nuestra industria, lo que dice la estadística, que el tiempo que se invierte es 80% y es muy alto, ¿no? Para el resto de las industrias parece ser que es más bajo, alrededor del 30%. Y esto era también algo importante porque lo que nosotros necesitábamos también era poder integrar todos los dominios de datos a los que íbamos a tener acceso, que íbamos a poder ayudar con el cliente, datos gravimétricos, datos sísmicos, datos de pozos, registros, etcétera, toda la información disponible para esas dos áreas de piloto, pues iban a estar disponibles y necesitamos integrarlos y ponerlos disponibles para todas las compañías, ¿no? Para todos los especialistas que iban a estar trabajando en esta iniciativa. Ahora, hablando en el dominio de la sísmica, también veíamos que tradicionalmente las empresas de servicio que venían apoyando a Pemex en la generación de imagen en profundidad, procesamiento sísmico, pues tenían una capacidad limitada en sus diferentes centros de cómputo, dependiendo el tamaño del clúster, que es cómputo de alto desempeño, pues podía estar topada la capacidad y entonces limitaba el tiempo o los algoritmos que pudieran estar utilizando, ¿no? Y aquí lo que vemos en la curva de desarrollo de cómo ha ido avanzando los diferentes algoritmos, sin mencionar todos en una secuencia, pero los principales, los más relevantes, hay una dependencia fuerte en el incremento de cómputo y contra el incremento de almacenamiento también a lo largo en la escala de tiempo. Sin no olvidar la parte de adquisición sísmica. Para este proyecto estábamos partiendo de las adquisiciones más recientes. Sin embargo, no eran las adquisiciones con la última tecnología, pero sin embargo no era tampoco tecnología obsoleta, que nos dio la oportunidad de poder trabajar y poder ir mejorando las imágenes siguiendo los flujos de trabajo que se definieron. Sin embargo, hoy día sabemos, pues sí, hay nuevas maneras o hay manera de usar nueva tecnología que puede ayudar principalmente en la parte del Golfo de México a iluminar de manera impresionante por debajo de la sal, que es un área de oportunidad que se tienen. Entonces, básicamente, pues bueno, entendimos que con la tecnología podíamos reducir los tiempos. Y pues siguiendo con la analogía de los Legos, nos dimos a la tarea de transformar desde los datos, los diferentes dominios que íbamos a estar utilizando, los flujos de trabajo, por poner el ejemplo, procesamiento sísmico, generación de imagen en profundidad, caracterización sísmica, la parte de generación de prospectos, lo reinventamos, lo transformamos de manera que sin perder de foco lo que era el buscar los nuevos descubrimientos y que nos ayudaran a que el cliente pudiera incorporar reservas. Entonces, básicamente estábamos en marzo del 2020, prácticamente con el proyecto listo, el proyecto ya había sido aceptado, pensábamos lanzarlo en operación en abril, pero si recuerdan, en 2020, marzo del 2020, pues se declara la pandemia. El proyecto estaba conceptualizado en empezar una parte digital, iba a ser un esquema híbrido. Íbamos a hacer toda la parte de procesamiento por la ventaja que nos daba la nube de tener cómputo bajo demanda,
y como en los flujos de trabajo no iba a ser un flujo de trabajo convencional, donde ya sabemos más o menos cuál va a ser la secuencia que se iba a seguir, cuál era la capacidad de cómputo que esperábamos, sino que iba a ser iterativa, como lo voy a explicar un poco más adelante. Pues necesitábamos esa flexibilidad que nos daba la nube, el poder tener recursos de cómputo bajo demanda. Pero por el otro lado habíamos pensado que pues estábamos en una etapa temprana en nuestra industria como para irnos 100% a la nube, y era conveniente que los especialistas estuvieran en un solo lugar, que pudieran estar trabajando con sus estaciones de trabajo, salas, colaborar, etcétera. Pero pues nos encontramos pues todo lo que parecía que iba bien, pues la ley de Murphy nunca falla, y pues resulta que ahora teníamos un gran problema. Y el problema, bueno, nos preguntábamos si, qué iba a pasar, si el proyecto continuaba. Obviamente necesitábamos las oficinas, pero no sabíamos tampoco cuánto iba a durar la pandemia, y hasta el mejor analista no pudo con precisión pues hacer un pronóstico de cuánto iba a durar. Al final, pues tenemos diferentes reuniones internas a nivel nacional con nuestro corporativo. Y al final, bueno, pues hablan, pues, insisto en que sí podíamos irnos a la parte operativa o ya en producción, pero todavía no los convencía internamente. Hasta el final, bueno, ya estábamos en las cercanías del cierre de marzo, cuando finalmente deciden, mi jefe en México, mi jefe en el corporativo, toman la decisión de que finalmente sí me van a dejar pues hacer unas pruebas, y en base a eso pues van a tomar. Pero lo que no fueron muy claros es de que si algo fallaba, salía de la empresa, y si funcionaba, pues me quedaba, ¿no? Al final me quedé. Pero básicamente, ¿qué hicimos? Pedimos datos pedimos una nube, o un anexo adicional en lo que es la nube, que la nube no es otra cosa que un data center, o acceso a capacidad de cómputo en un data center. Pero era un data center de los que conocemos de las nubes grandes. En el caso particular, aquí usamos la nube de Google, pero podíamos usar la de Microsoft, podíamos usar la de Amazon. Sin embargo, bueno, se decidió usar por disponibilidad la de Google. Y empezamos a hacer pruebas la primera semana de abril. La segunda semana ya estaba incorporando usuarios internos. Seguíamos haciendo las pruebas, y una semana después empezamos a dar de alta a los usuarios del cliente, y nos lanzamos 100% digitales en producción. Básicamente, ¿qué es lo que básicamente lo que el trabajo consistía? El cliente tenía dos flujos de trabajo. Básicamente, por un lado, empezaba con el procesamiento sísmico para generar un producto final, que este producto final, o esta imagen final, o este volumen sísmico lo pasaba a los intérpretes para que siguieran su otro flujo hasta la parte de proponer sus prospectos. Pero básicamente, pues la duración de un proyecto, si tardaban un año en procesamiento, después un año en esto, un proyecto duraba 2 años. Pero vimos que había la posibilidad de que pudiéramos integrar los flujos de trabajo y no esperar un trabajo final, sino que con proyectos, con imágenes o volúmenes intermedios, podíamos alimentar al grupo que estaba trabajando en el del otro flujo, y estar iterando. Cuando mejoraba el modelo geológico, lo pasaba al grupo de arriba, mejoraban el modelo de velocidades, iban iterando. Entonces, de manera que empezamos con una imagen legacy y original, terminamos con un producto intermedio que era mejor que legacy. Y en esa secuencia íbamos iterando hasta cada vez ir mejorando las imágenes y mejorando los modelos. Básicamente, pues se incluyeron otros flujos adicionales dentro de la secuencia de trabajo, todo basado en una misma plataforma digital. Entonces teníamos el flujo enfocado a imagen, enfocado a prospectos, y la documentación y la parte de poder pasar las llaves técnicas de acuerdo a los criterios o la auditoría que sigue Pemex.
En este punto tuvimos 70 personas entre especialistas internos, especialistas del cliente y algunos asesores de industria, colaborando de manera recurrente a través de una plataforma digital. Trabajando desde Londres en Inglaterra, Milán en Italia, en Aachen en Alemania, en México, Ciudad de México, Villahermosa, Ciudad del Carmen y Mérida, dentro de las principales ciudades donde estábamos ubicados los diferentes especialistas. Aquí quiero resaltar que en este punto logramos converger o conectar lo que son las personas con la experiencia, las tecnologías digitales y los datos. Cuando se conectan las personas, la experiencia y las tecnologías digitales, la experiencia puede impulsar a las tecnologías a través de la automatización, donde las máquinas pueden aprender de las personas de las máquinas. Y después conectando las tecnologías digitales a los datos, decíamos que la inteligencia artificial debería, a través del aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, extraer de los datos información que antes no había sido posible de manera regular. Y finalmente, conectando los datos con las personas de la experiencia, veíamos que a través de la administración del conocimiento, a través de los mapas de conocimiento, la experiencia y la colaboración nos podía llevar a lo que estábamos buscando, que era la incorporación de reservas y los nuevos descubrimientos. Este proyecto pues trajo una mejora en el retorno de inversión del cliente, motivó la innovación y permitió pues atender diferentes retos técnicos en las geologías mexicanas. El 30% de mejora en este tipo de proyecto pues lo fue reconocido por el cliente. En aquel entonces nosotros decíamos que era 40, 50, pero creo que 30 es mucho dinero lo que se les ayudó al cliente a ahorrar. Actualmente se han ejecutado 4 proyectos, 3 por la misma empresa, 1 por otra empresa, y para este proyecto creo que se podría resumir como acelerar el descubrimiento con una mejora del 30% en el tiempo de generación de prospectos. Se hicieron otros proyectos ya en tierra también. Obviamente hay una variación. También el dato de entrada es súper importante. El último proyecto hubo la oportunidad de tener un dato de nueva adquisición, de nueva generación. Habrá que ver los resultados que después pudiera publicar o compartir el cliente. Para los 3 casos anteriores siempre se usaron datos legacy con la adquisición la más reciente que había disponible, pero no necesariamente era con adquisición de última generación. Pues este es lo que quería presentar para ustedes. Estos desafíos del subsuelo y la era digital. Si tienen preguntas, con mucho gusto. ¿Tienen preguntas? ¿Por aquí alguna pregunta? Gracias, Fidel. Pues para los que no cultivamos estas áreas, ¿verdad? Que seguramente hay varios aquí en la audiencia, y para darnos un poquito más idea, después de hacer este caso, bueno, de tener este caso exitoso, ¿verdad? Que nos presentaste, y en las conclusiones ya después de implementarlo, ¿cuáles fueron los principales obstáculos a los que se enfrentaron a la hora de ejecutar, ¿no?, esta propuesta que tú tenías, y cuáles serían como esas áreas de mejora que les deja este caso? Los primeros obstáculos, ya quitándonos la pandemia, que era
digamos, el ya no poder llegar a un lugar, a una oficina donde sí había conectividad, donde pues estamos trabajando en la casa. Entonces uno de los primeros problemas a los que nos enfrentamos es que los que estábamos en zonas donde había algunos de los proveedores tenían fibra óptica, pues podíamos crecer nuestro servicio de internet de manera muy rápida y ya lo crecíamos a 50, 100 megabits. Pero hubo casos, principalmente en Ciudad del Carmen, que en las colonias donde estaban algunos de los ingenieros, principalmente coincidió con los ingenieros de Pemex, vivían en colonias donde, para empezar, pues no tenían fibra y pues todo era con cobre, ¿no? La tecnología que entregaba el proveedor. Y después resulta que les entregaban 10 megabits, pero pues estaba el hijo tomando clases, estaba el empleado trabajando, pues esos 10 megabits los tenían que dividir. Si era un hijo, pues estaba padre; si eran 2 hijos, pues ya no tanto. Y realmente pues llega al punto de que se volvía imposible trabajar. Entonces, la manera que lo resolvimos, dado que no había un proveedor que entregara, afortunadamente encontramos que había antenas con tecnología celular que todavía eran 4G, pero pues nos daban al menos 10 megabits íntegros para el especialista de Pemex que iba a estar conectándose o accesando a la información y trabajando desde la nube. Entonces, básicamente no necesitábamos más de 10 megabits, pero 10 megabits era suficiente y la latencia era también suficiente para que no se congelaran las imágenes y se vieran prácticamente en tiempo real, como si tuviera una estación de trabajo enfrente. Entonces, ese fue un obstáculo que se pudo resolver. El otro es que tampoco estábamos educados en la parte digital, ¿no? Entonces, llevábamos 6 meses y nos dimos cuenta que la gente no sabía que estábamos en la nube, ¿no? Y ni siquiera sabían qué era la nube, ¿no? Porque sí, ya veíamos anteriormente que había compañías que nos ofrecían espacio en disco, pues lo veíamos desde el celular, pero no sabíamos que a eso le llamaban nube. Hasta que se empezó a hacer más popular precisamente en esa época, donde pues ya salieron los Microsoft, los Google, dando espacio y hablando de la nube. Nos encontramos también bueno, había un tema a veces también con los temas de residencia. Para este proyecto no lo hubo, pero nos encontrábamos en el ambiente que tenían un problema de concepto en la residencia del dato, y lo veíamos en clientes de gobierno. Pero decíamos, oye, pero tú usas Office 365 y todos tus datos y tu correo están en otro país, o sea, no está en México. Bueno, poco a poco se fue educando la comunidad, incluyéndonos a todos nosotros. Y finalmente, pues, empezamos, pero sobre la marcha, porque no había mucho tiempo, ¿no? Lo otro que nos dimos cuenta es que como íbamos a empezar en un ambiente híbrido, pues teníamos lista una nube. La otra, pues la tuvimos que acoplar, pero no estaba planeada. Entonces resulta que sí estamos en la nube, pero las dos están desconectadas. Entonces prácticamente teníamos que pasar los datos de una nube, una vez que salía un producto que era entrada para la otra nube, y lo teníamos que pasar. Entonces eso lo hacíamos a veces en la madrugada para que al otro día en la mañana los especialistas tuvieran el dato, ¿no? Cuando pudieron desde un inicio haber estado juntos. Y el dato pues sale y está disponible para todo el equipo que lo necesita, ¿no? ¿Qué otro tema nos encontramos? Bueno, tal vez menor, aunque sí teníamos muchas, bueno, el abuso tal vez de las conferencias por las diferentes tecnologías Teams y las que usamos Teams principalmente, pero después nos dimos cuenta que a veces se abusaba en el número de conferencias, que a veces no eran, se podían haber evitado algunas, ¿no? La otra es de que el contacto cara a cara, pues en algunos momentos parecía que sí era importante, o estábamos presentando los datos. A veces algún especialista se podía estresar porque pensaba que del otro lado le estaban gritando, cuando, pues bueno, la persona hablaba fuerte, pero no le estaba gritando, ¿no? Que es diferente cuando estás en una sala de juntas y ves el tono de voz, escuchas el tono de voz, pero ves la cara de la persona. Entonces, ese tipo de cosas fueron de las que estuvimos. Finalmente, pues se fueron sorteando todos esos obstáculos hasta que finalmente nos dejaron avanzar. Tuvimos también, vivimos lo que fue la tormenta invernal del 2021, ya fue en febrero del 2021 en Houston.
Y afortunadamente, pues tenemos todo en la nube. Nuestras oficinas no sufrieron problema con la tormenta, pero el condado decidió apagar toda la zona industrial para poder mover la electricidad a las casas, ¿no? Que también la temperatura había bajado bastante, pero afortunadamente, pues gracias a la nube, que si lo hubiéramos hecho híbrido, como teníamos un equipo allá, teníamos un equipo en México, no pasaba nada, pero los que estaban en Houston no hubieran tenido problemas. Entonces, esa parte también, gracias a la tecnología, se pudo sortear, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por compartirnos la experiencia. Y me interesaría saber dos cosas. Una, ¿cómo es que complementaron todo esto con el trabajo de campo que se hacía? O sea, ¿cómo se organizaron? Además de como las sesiones en Zoom y todo esto. O sea, ¿cómo complementaron el trabajo de campo con pues todo este trabajo digital, ¿no? Y la otra es, ¿qué opinión tendría usted con respecto al futuro que tiene esta aplicación en el sector petrolero en México? Bueno, en la parte, como partimos de que los datos ya ya habían sido generados, no teníamos que entrar a la parte de adquisición porque ya había una adquisición. Simplemente estábamos tomando los datos en la fecha donde se había hecho que era la adquisición más moderna. Partíamos de ahí, se integraron porque las áreas implicaban integrar digamos, un área más grande de la que cubrían las adquisiciones. Entonces hubo que después mezclar adquisiciones de diferentes épocas, pero trabajo en el campo de que hubiera habido la necesidad de salir a visitar un pozo, no era necesario porque era un estudio. La siguiente pregunta fue la de el futuro. Aunque, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, aplicamos la parte incipiente, digamos, a lo que había hoy día está más avanzado en los algoritmos que ha desarrollado, las soluciones que ha desarrollado la empresa. En ese entonces teníamos algunas pruebas, por ejemplo, en la parte de procesamiento sísmico, en una de las secuencias que es la que le llamamos la parte, por ejemplo, de RTM, para el cómputo, desde el diseño de la secuencia que se iba a procesar, en los equipos grandes lo que toca hacer es saturar los nodos. Si no se saturan los nodos de manera adecuada, aunque tú le des más nodos o más CPUs o GPUs para que la secuencia que va a correr los use, puede ser contraproducente, porque si los dejas vacíos, puedes empezar a crear cuellos de botella o problemas entre la entrada y la salida, desde memoria, discos, a los diferentes elementos. Entonces, una de las maneras que corra eficientemente es que los debes de saturar de manera adecuada, y la inteligencia artificial pudo ayudar en eso, ¿no? O sea, se diseñaron algoritmos que podían predecir cuál era para diferentes secuencias, como íbamos a estar iterando y cambiando o proponiendo diferentes secuencias. Sí nos pudo ayudar en esa parte. En la parte de interpretación automática o predicción de fallas o interpretación de horizontes, vimos también que funcionaba bastante bien mientras fuera en la parte más somera, porque tenías buena calidad de datos. En la parte que te ibas por debajo de la sal, la calidad de la información era pobre, pues nunca funcionó. Realmente, por más que entrenabas el modelo de lo que un ser humano, un especialista ya había interpretado, y entrenaras los modelos, no funcionaba. Sin embargo, en la parte realmente sí te daba una interpretación muy cercana a la que estaban proponiendo los intérpretes. Y el futuro, pues creo que de hecho tenía por aquí otra lámina donde pues lo que nosotros llegamos con este alcance fue básicamente, digamos, si lo viéramos como engranes, podríamos acoplar diferentes flujos de trabajo, ¿no? El futuro también podría ser el poder incorporar planes de desarrollo, la parte de diseño. O sea, si vas a entregar un prospecto listo a perforar, pues entonces de una vez entrega el diseño del pozo, cuál es la mejor zona donde lo deberías de
de perforar, con qué diseño, pues ya entraríamos al dominio de los petroleros y pues creo que se puede incorporar fácilmente con un uso de la tecnología equivalente, ¿no? Y en la parte de producción, por supuesto, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Oye, Fidel, este trabajo que tú hiciste y es un proyecto que nosotros tenemos en la facultad, ¿no? La transformación digital, ¿no? de todos nuestros procesos. ¿Tienes alguna recomendación? Porque hablamos en el plan de desarrollo de la facultad de transformación digital y eso va desde nuestros procesos administrativos, la información de nuestros profesores, de nuestros estudiantes, el acceso a la información para el desarrollo de proyectos de investigación. Entonces, estamos pensando en cambiar un montón de cosas. Entonces, con esta experiencia que tú nos compartes, ¿algún tip que quieras? Pues, me parece que de lo que he leído que digamos, cuando las empresas fracasan en su transformación digital, principalmente uno de los factores importantes es la administración del cambio en las personas. Entonces, si no por ejemplo, en este caso, la empresa que representaba, pues nos llegó primero la oleada de soluciones y productos que estaban como que disponibles, pero no estábamos siendo evangelizados al mismo tiempo. Y pues obviamente sí llevó su tiempo. Bueno, afortunadamente con la experiencia del equipo que se logró formar de manera inicial, pues logramos ir sobreviviendo sobre la ejecución desde el diseño y la ejecución del proyecto. Pero sí lo vimos después como un área de oportunidad de que si nos hubieran ayudado a entrar de manera más suave, tal vez hubiéramos hecho las cosas, pues, tal vez no de la manera diferente, pero a lo mejor lo hubiéramos hecho más rápido, hubiéramos tomado decisiones más rápidas. También para que el corporativo me hubiera dado esa nube al grado de decir, bueno, si tú te comprometes bajo tu responsabilidad, tal vez lo hubieran hecho más tranquilos, porque pues ya sabemos que eso funciona, no le va a costar, no le va a generar ningún costo a la empresa. Pero básicamente pues el costo estaba controlado, si funcionaba bien, lo que íbamos a pagar era el costo de la disponibilidad de la nube por el tiempo que la íbamos a usar para hacer pruebas. Entonces, digamos, desde mi óptica estaba controlado. Pero obviamente a ellos les preocupaba no tanto esa parte, sino el impacto que pudiéramos, si el sistema fallaba, si íbamos a generar digamos, un escenario no favorable para el cliente, o que el cliente, porque también pues era algo crítico, porque si el cliente lo hubiera visto mal, pues hubiera sido el primero y el último proyecto que se hubiera ejecutado, ¿no? Y sin embargo, pues está abriendo la puerta para que también, pues no sabemos ahora con los nuevos directivos ejecutivos por parte de los operadores, que estoy casi seguro que le van a apostar a la transformación digital, pero qué ideas tienen, pues, ya no lo sé, ¿no? Apenas se están reinventando de nuevo. Pero sí hay un área de oportunidad ahora en cuanto a la parte. Pues creo que sería importante a lo mejor sentar a las empresas de servicio que desarrollan software o tecnología con las empresas que tienen las nubes públicas, porque hoy día sí hay donaciones que se tienen, por ejemplo, de software que se usan en la industria hacia la facultad, pero debería ser a lo mejor ya usándolo en la nube. Pues de hecho, la red de la UNAM es bastante grande y no solo puede usarlo la facultad de licenciatura, posgrado, Instituto de Ingeniería, Instituto de Geofísica, entonces Geología, IMAS, o sea, hay potencial para poderlo utilizar. Si fuera en la nube, pues sería hasta mucho más fácil, porque pues podrías mantener la seguridad. Un tema que había, y creo que era tema con ustedes como seminario, es de que les prestaban datos de CNH. Pero ese dato, la CNH decía, pero ¿cómo lo vas a cuidar? ¿Cómo lo vas a guardar? Si hubieran puesto una nube compartida entre CNH y ustedes como UNAM, pues CNH administra el dato y simplemente lo publica y lo pone disponible, pero está seguro. Puede ponerles las reglas de que no lo pueden bajar, lo pueden interpretar allá, pueden hacer lo que quieran, pero no lo pueden bajar. O
sea, se pueden hacer un montón de reglas, ¿no? No hay riesgo de que se pierda el dato, porque si se pierde, se recupera en cuestión de minutos, horas, días, semanas, meses, ¿no? O sea, está resguardado, está redundante, ¿no? Entonces, pero creo que esa parte sería importante y en buen tema de tecnología de información, creo que la UNAM está bastante avanzada. Sí. ¿Alguna otra pregunta? A ver, aquí. Gracias. Fidel, buenas tardes. Muchas felicidades por tu presentación. Excelente presentación. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte, en estos procesos, sobre todo el caso de Ciencias de la Tierra, bueno, a nivel de todas las áreas de negocios, hay estudios de que la inteligencia artificial, que bueno, hay muchos aspectos ahí, pero en cuanto a la sustitución de personas por sistemas automáticos, ¿no? De hecho, en el caso, por ejemplo, aquí de procesamiento sísmico, muchos de los procesos, siendo que un programa como en muchos lenguajes, bueno, se deja corriendo, aquí muchos de los procesos ya son automáticos, ¿no? Ya realmente a veces el procesador está supervisando revisando ciertos parámetros. Entonces, mi pregunta sería, en base a tu experiencia, ¿qué tanto aquí se sustituyó las personas en cuanto a tiempo que antes se invertían y a futuro qué se prevé? O sea, ¿qué tanto los programas van a sustituir a la mano de obra, ¿no? a los ingenieros, que ya mucho se ha automatizado? Entonces, ¿qué tanto se hizo aquí? Ya se está automatizando y a futuro, ¿qué tanto se prevé que se sustituiría, ¿no? por sistemas automáticos? Sí, gracias. En la parte ingenieril yo veo difícil que se vaya a sustituir a las personas o a los especialistas. Más bien yo creo que va a haber especialistas que administren conjunto de algoritmos de inteligencia artificial como herramientas para el trabajo que esta persona hace. En el proyecto fueron herramientas que ayudaron a enriquecer lo que los especialistas estaban ejecutando. Sin embargo, a lo mejor en otras tareas, yo me atrevería, a lo mejor se oye feo, pero a lo mejor a la señorita que está dando informes en el IMSS, que es totalmente predecible sus respuestas, o a veces sí, no se puede, pues eso es automatizable, ¿no? O sea, un algoritmo podría realmente hacer esas mismas funciones y hacerlo, pero en la parte ingenieril especializada yo no lo veo, ¿no? O sea, al contrario, nos va a ayudar a hacer las cosas más rápido, más eficientes, ir digamos, estirar la frontera a otra dimensión. Qué bueno que se va a mantener el mercado laboral, ¿verdad? Vale. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No hay más preguntas? No tenemos. Pues le vamos a dar las gracias. El doctor Rodolfo Camacho, quien es el secretario académico del seminario, va a hacer la entrega del diploma y de un pequeño regalito, una libreta y una pluma. Muchas gracias por... Gracias. Fidel, el Fidel Sánchez, pues le damos las gracias por su presentación, muy, muy interesante, y aquí está el conocimiento y también bien. Muchas gracias a todos. Pues muchas gracias a todas y todos, y bueno, los invitamos a seguir las actividades del seminario en Facebook, en redes sociales, en Instagram y en nuestra página de YouTube, que también tenemos otras conferencias que ya se han subido, para que continúen participando. Muchas gracias a todas y todos por su presencia. Muchas gracias. Gracias. Muy interesante.
Un gusto. Estamos a